Televisa presenta. La escena no es segura, entonces llamamos al 911 y ponemos dos coches de forma lateral para evitar el flujo constante de automóviles. Sí existe un riesgo, entonces, bueno, ya que es una carretera de flujo constante, entonces habría que poner, justo como dijo ella, dos coches en paralelo para evitar el riesgo. La causa del choque fue probablemente por las condiciones climáticas y también poca visibilidad, ya que el coche no pudo ver que venía contra flujo, y el segundo choque fue gracias a la inercia del primero. Tenemos que asumir por lo menos 5 afectados, ya que no se alcanza a ver bien el choque, pero en el primer coche se ve la bolsa de aire en el lugar del pasajero y en el segundo del conductor. Hubo un choque frontal inicial y un choque lateral por consecuencia. El primer choque fue de objeto contra objeto. Vamos a asumir que fue de alta energía, ya que iba por lo menos a más de 50 kilómetros por hora. El segundo choque fue menos grave, ya que ya había disminuido mucho su energía y simplemente fue por la inercia del primero. El primer choque fue frontal y podemos asumir dos tipos de lesiones. El primero es el up and over. Esto incluye que tenemos que revisar si tiene TCE, lesiones cervicales, lesiones en abdomen y tórax. Para down and under simplemente son fracturas de miembros pélvicos, que incluye la pelvis, el fémur, la rodilla y la tibia. Para el segundo choque tenemos que revisar las extremidades superiores, rupturas de clavícula, costillas, húmero y pelvis y rupturas también de diafragma, vaso o oscilamiento. La escena no es segura debido a que el accidente ocurrió en lo que parece ser un cruce, entonces lo que se debe hacer es mover a las personas, al vehículo y a la bicicleta a la banqueta para no entorpecer el tránsito y tener una mejor evaluación de la situación. El conductor del carro avanza porque tiene el SIGA del semáforo y también la bici, pero la bici no se llega a fijar de su lado izquierdo y por eso es el atropellamiento. El ciclista es atropellado de forma lateral, lo que causa un alto impacto que básicamente hace que el ciclista salga eyectado 10 metros. Esto podría ocasionar fracturas en extremidades superiores e inferiores, también alguna contusión, lesiones cervicales, compresión lateral. Las personas implicadas en el accidente no se fijaron en la distracción del otro. El coche se encuentra bien, lo único que pudo haber sido afectado fue la bicicleta, algún tipo de desfiguro al momento del impacto. Para este tipo de accidente necesitaremos una ambulancia para checar la salud del ciclista y llevarlo al hospital. El accidente se produjo en una avenida donde hay flujo continuo. Lo que deberíamos hacer es poner carros de forma lateral en ambas direcciones. Bueno, la causa del choque fue por una imprudencia, por falta de seguir las reglas de tránsito. Se produjo un choque frontal desde el punto de vista de la combi y un choque lateral desde el punto de vista del Chevy azul. Ya que hubo un golpe lateral de la combi hacia el coche azul, estaríamos buscando lesiones en extremidades superiores, fracturas de costillas, clavícula, húmero y pelvis, y ya que hubo la compresión, estamos buscando ruptura de diafragma, vaso o oscilamiento. Al ser un golpe frontal se busca TCE y lesiones cervicales y por esto consideramos que es un golpe de alto impacto. El golpe fue lateral, entonces podemos ubicar que en el coche hay ruptura de los marcos de las puertas y también se notan que las bolsas de aire están salidas. Para este tipo de accidentes se va a necesitar grúa, patrulla y una ambulancia. La escena es en parte segura porque el motociclista cayó en la banqueta y ahí lo podemos examinar de mejor manera, pero no tanto porque el coche sigue como en el tránsito. El choque se produce de manera frontal, lo que causa que el impacto en el motociclista se dé de manera frontal. La persona sale eyectada, luego vuelve a chocar contra el auto y luego cae en el pavimento. Nada más hubo un lesionado en este incidente. De todas maneras se tiene que llamar al 911, pedir una ambulancia y que revisen al motociclista. Fue un choque a baja velocidad, fue por lo menos menos de 30 kilómetros por hora.
aunque sí puede haber lesiones graves para el motociclista. Fue eyectado por lo menos 5 metros. Este choque se da por falta de atención y distracción por la poca visibilidad que tenían los demás coches. La parte frontal del coche tiene una abolladura, pero no se liberan las bolsas de aire ni hay ruptura en el parabrisas, pero la moto sí quedó destrozada. En el motociclista hay que sospechar posible TCE y fractura bilateral del fémur. El choque fue entre dos coches. El coche negro recibió un impacto de forma frontal contra el coche blanco que lo tuvo de forma lateral. Luego el coche negro por inercia tuvo un choque lateral con un poste y fue frenado por una pared de concreto de forma frontal. Coche negro recibe impacto frontal y lateral, lo que causa su destrucción, y del blanco solo fue el lateral. El número de lesionados aproximadamente son 6 y hubo despliegue de bolsas de aire. Debido a que es un impacto lateral, hay lesiones en las extremidades superiores, fracturas en las costillas, húmero, pelvis y clavículas. También por aplastamiento puede haber lesiones en vaso, diafragma y cizallamiento. Como hubo un impacto frontal, tenemos que asumir dos tipos de lesiones. La primera es open over y tenemos que revisar si hay TCE, lesiones cervicales, torácicas o abdominales. Para el down and under tenemos que revisar las fracturas en el miembro pélvico. Esto incluye pelvis, el fémur, la rodilla y la tibia.